esta es la escultura urbana. Me gusta que el arte salga a las calles y dialogar con la gente, el entorno, con los niños. Me gusta que se suban, que lo toquen, que lo sientan. No es lo mismo ver una escultura pequeña que meterse aquí, la energía que se siente, ¿verdad? Entonces, esa es en realidad mi vocación, y acompañar la escultura en mensajes positivos, como vamos a ver en la entrevista. Entonces, yo no me mantengo haciendo esculturas pequeñas, nada, como puede imaginar mucha gente, y no te hace esculturas todos los días tampoco. Y uso lámina por mi origen de mecánico automotriz. Ese fue mi primer oficio, y arreglábamos carros de competencia y les cambiábamos la forma, y de ahí viene mi afición por las láminas. A veces les incorporo piezas de automóvil, pero yo no soy un escultor que talla madera y purifica piedra, soy lámina. Podría hacerlo, pero soy alérgico al polvo, y de mi vocación de lámina y alérgico al polvo, pues escogí este camino. Entonces, este pues es el catálogo de mis esculturas. Este está en inglés porque ya no tengo español, pero así te mandé uno en español, ya lo tienen todos ustedes, todas, algún nombre por ahí. Primero, lo que habla, básicamente aquí hay una breve biografía, y aquí habla de mi manifiesto, porque yo tengo un manifiesto de arte que acompaña mis esculturas. Es apenas de 2 páginas y pico. Y luego, muy importante, el análisis de arte, espacio y energía. Por ahí viene una pregunta de los elementos de la escultura. Entonces, yo estoy haciendo aquí, una de las cosas que me gusta es dialogar con otros artistas. Los diálogos se han dado en toda la historia del arte. ¿Cuántos artistas han hecho las 3 gracias? Las 3 gracias vienen desde la antigua Grecia. ¿Cuántos artistas han hecho su grito o su versión del beso? O Picasso, que hizo una versión de las meninas. Y les puedo mencionar muchos ejemplos. Me gusta hacer diálogo. Este escultor Chillé en España, pues podría haber sido mi abuelo o más. Nos separa un océano, y cuando yo lo descubrí vi que estábamos haciendo cosas similares y opuestas a la vez. Entonces hay un diálogo espontáneo en el tiempo y la distancia. Chillida le llaman el desocupador de espacio. ¿Por qué? Porque él fue el primero conscientemente en espaciar las esculturas adentro, en explorar el espacio interno de las esculturas. La escultura antes de esto era la escultura griega clásica, que es lo que se conoce como escultura de bulto, que hace la gran mayoría de escultores. Entonces, si yo fuera la escultura, la hubiera hecho más bonita, ¿va? Pero digamos que solo hay 2 espacios, el que contiene la escultura y el espacio exterior. Aristóteles definía 2 espacios de escultura, como que la piel fuera la frontera, ¿no? Lo que está dentro de la escultura y lo que está afuera, es el lóbulo, es ambiente. Pero cuando Chillida empieza a desocupar el espacio adentro, ya no es una escultura de bulto. Llega este filósofo alemán Heidegger y se inspira y hace un ensayo que se llama Arte y Espacio. Entonces se dice que él fue al tercer espacio de la escultura, ya no salió la fue al tercer espacio de la escultura, conscientemente en análisis de arte y espacio. Él decía un análisis metafísico, pero esa palabrita no quiere decir nada, y la usan para encasquetarle, suena chilera, para encasquetarle un montón de cosas que quieren hacer tener científicas, o bien filosóficas en este caso. Pero la metafísica, ese término nace cuando Andrónico de Rodas estaba organizando la obra de Aristóteles, que encontró 3 grupos de libros que no encajaban y dijo, los voy a poner más allá de los libros de física. Eso quiere decir metafísica, más allá. Era un anaquel mental, y ahora metafísica lo usan hasta para meterle religiones a la gente. Bueno, eso lo
invertidos, pero entonces ellos decían que un análisis metafísico llegó a incursionar el tercer espacio de la escultura. Pero ustedes pueden ver que cada dedo de estos es pesadísimo. Esta escultura pesa 10 toneladas. Yo solo uso esto y esto. Lo pueden ver aquí y lo pueden ver aquí. Ven, solo son planos, líneas y planos. ¿Qué estoy haciendo? La mínima masa para representar la forma. Es una escultura aérea. Me estoy expresando con la mínima cantidad de materia. Entonces estoy viendo, miren la escultura contra la de Chillida, y por eso quise que estuviéramos aquí, para que la pantalla. Esto parece sólido, pero no lo es. Solo son líneas y planos. Inclusive acá hay un agujero en medio para sintonizar con ese concepto que caracteriza muchas de mis esculturas. Entonces, con esto yo llegué al tercer espacio de escultura. Perdón, Chillida llegó al tercero y yo llegué al cuarto espacio de la escultura. Entonces me pasé años pensando cómo podía ir más allá. Entonces, esta es la serie de ángeles que hice en honor a Efraín Recinos, cuando él cumple un año muerto. Efraín Recinos era mi entrañable amigo y caminamos muchos años juntos con Monteforte y Toledo, mi tío abuelo. Y este es el ángel particular de Efraín Recinos, era su pelo. Es una escultura fractal, que quiere decir que son formas que se autorrepiten a sí mismas en diferentes dimensiones. Son elementos geométricos que nacen de la naturaleza y lo usan los arquitectos. Entonces, aparte de eso, pues es la mínima masa, menos es que esta. Si se mira de lado parecen navajas. Entonces esta escultura la hice con un holograma gigante aquí en Galería GIT Continental, y llegó una orquesta sinfónica solo a tocar 107 segundos, un acto efímero, así habló Zaratustra, y la escultura en holograma, en luz, se armó en el aire y empezó a dar vueltas y se mostró. La orquesta viajó solo para 107 segundos. Esta fue la primera escultura holográfica gigante conocida en el mundo. Ustedes se pueden meter a YouTube, ponen Pepo Toledo y ahí van a ver eso. Y pueden verlo ahí y ya saben la historia. Pero lo importante es que aquí dice una escultura de luz. Y la luz es el fotón, que es la partícula de la luz, y la onda. Y de acuerdo a la vibración de la onda, ese fotón va a producir diferentes colores, diferentes intensidades. Pero la definición de fotón es un poema, porque es una partícula con materia cero. Entonces yo llegué al quinto espacio de la escultura y al último, a la masa cero. Más allá, solo masa negativa, solo un agujero negro puede haber. Entonces, con este análisis consciente y esta experimentación, llegué a la masa cero. Esto lo vamos a tratar de decir brevemente los elementos de la escultura, pero quería que vieran el catálogo, que conozcan la escultura para que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, esta es la parte siguiente del catálogo, el análisis de arte de espacio. Y luego ya entramos en la escultura. Este es el ángel de las olas del mar en Jardín Central del Banco de Guatemala, en honor a las turbulencias de la economía. Aquí están las autoridades del banco, aquí está la maqueta. Esto es lo que yo hago en mi taller. Esto se hace en un taller de metal mecánico, es como un edificio. El arquitecto hace una maqueta y ahí lo agranda a mucha gente en cualquier lugar del mundo. O sea, tampoco mi taller es convencional, ¿me explico? Entonces es como hacer edificios. ¿Dónde se va a hacer? Donde convenga. Las he hecho en México, las he hecho en Costa Rica. Yo me llevo esto y los planos para agrandarlo. Este está en el Teatro Nacional, el ángel de la cultura. Somos lo que aprendemos y lo que hacemos. Este es el ángel de la visión. Está en John Brown University en Arkansas. En agradecimiento a Walmart, la familia de Sam Walton, por 400 becas a centroamericanos en el tiempo. Miren los reflejos que hace con el entorno, así como el marco
complementa una pintura, el entorno de una escultura es donde se va a colocar. Está hecha para dialogar con el entorno. Por eso esta escultura la tenían arrinconada ahí, porque tenía detractores. Ahora la tenemos frente al Paraninfo y la ve todo el público, no solo los que están ahí. Pero fue diseñada para eso, para dialogar con el público, no para estar arrinconada. Y este es un proyecto mundial que también nace de la serie de ángeles de Honorio Fray Recinos, que es el Ángel de la Paz. El último ángel lo puse en el Palacio Municipal, aquí era donde Arzú daba sus discursos. Ahí se le hicieron las honras fúnebres y se puso para los 20 años de la paz. Y pues tengo el honor de tener una obra en el centro cívico, frente a los murales de Carlos Mérida y de Efraín Recinos, mi amigo y tantos otros. Este es el ángel de la paz en los jardines de Naciones Unidas en Ginebra, en el Palacio de las Naciones. Es un lugar muy icónico para que el ángel de la paz esté, porque de ahí sale mucha contemplación. Este está en Alemania, a pocos kilómetros del Palacio de Justicia en Nuremberg, donde fueron los juicios de la guerra. También es un lugar muy icónico para estar. Y este está en Washington, en el Museo de las Américas de la OEA. Este es más pequeño, porque había una limitación de altura para no ofender a los otros escultores. Y además este gordo lo hace ver más pequeño todavía. Pero el ángel este está icónicamente situado entre la Casa Blanca, el obelisco de Washington, el monumento a Washington, y aquí está el Capitolio, y aquí está el Monumento de las Américas, y entre esto y esto está el mall de los museos más grandes del mundo. O sea, es una calle Constitution icónica. Y este es el primero que hice, este es el metal, no en acero inoxidable, y está enfrente del archivo histórico de la Policía Nacional, donde también ha salido mucha polémica. Y estas son exposiciones temporales que se hicieron en el Teatro Nacional, en Seúl, en la Iglesia de Santo Domingo, en el Parque Central. Bueno, ahora pasamos a una de las últimas series que he estado desarrollando, que es la de petroglifos. Estos representan la familia que están en el mensaje del Señor del Cerro Santo Domingo. Y estos son petroglifos en madera antigua, que era imposible cortarla, tuve que cortar con freno en concreto y le dejé ahí la huella y los ojitos y parece arqueología sacada de una excavación. Y esto es muy importante, es una protesta contra Marcel Duchamp, que firmó esta basílica y dijo que era arte en el año 1920. Y él introdujo, él sabía, era un artista, sabía hacer, introdujo la mediocridad en el arte. Entonces los artistas conceptuales en los 80 empezaron a hacer eso y decir, esta obra no la hice yo, pero me la robo, o esto es arte y no lo es. Ni siquiera fueron originales, estaban sacando una idea en los años 20. Entonces esta escultura, pues, la serie de artefactos la puse en Malandío, es una protesta contra eso. Entonces, yo voy a agarrar un objeto, lo voy a intervenir y voy a hacer una nueva composición, voy a hacer algo nuevo. No solo lo firmo, lo va a recuperar. Este es un observatorio que hice para los niños de San Miguel Dueñas y se llama Hiper Ultra Archi Mega Micromacrocosmos. Estas son las de la Sexta Avenida, reposición de las que me describieron, pero estas las hice oxidadas y de este grueso para que soporten las condiciones hostiles del lugar. Este está en frente al Austriaco, en el Boulevard de Cayalá, que baja la zona 5. Y este mural está en el Asilo Santa María, atrás, en la línea del tren, en barrio La Purera. Representa la desertificación del país. Esta es una forma más económica de hacer murales, que me enseñó Fray Recinos, como los hizo en Parque de la Industria. ¿Okay? Porque es escultura con pantallas de pintura, para darles ideas. Este está en Tapachula, es de esta serie de bosque urbano, se llama Fuente de Vida. Este es este. Este estaba en el aeropuerto hasta que un ignorante director de aeronáutica la sacó para poner un letrero. Este está en Costa Rica, representa aquí como que están enamorando, pero aquí ya sacan las garras
del amor al odio. Todas mis esculturas traen escritos, yo también escribo. Entonces en cada escultura hago una cápsula y esa cápsula manda mensajes positivos. Entonces yo uso la escultura como un mensajero de mensajes positivos. Entonces, pues del amor al odio no hay más que un paso entre personas que se quieren. Es el mensaje es importante. Y estas están enfrente de la embajada de Guatemala en Washington, de energía liberada. Se me olvidó decir algo. Con Chillida compartimos el óxido. Yo tengo muchas esculturas oxidadas, también tengo acero inoxidable, tengo esculturas de matriz. Pero otra cosa que compartimos, pero de forma opuesta, es que Chillida es energía prisionera. Yo soy energía liberada, que son opuestas pero complementarias para que el universo se mantenga siempre con la fuente por todo el universo. Entonces, un agujero negro, pues, ¿qué hace? Puede absorber un sol, un planeta, pero lo que no entra en ese agujero, hay un anillo que rebota las cosas, que se llama el horizonte de los sucesos, y ahí se enciende y se forma una nueva galaxia, lo que no entra ahí, y lo que entra se lo traga. Entonces es la energía prisionera y la liberada. Ese es el poema. Entonces me estoy dialogando con mi vida, complementando. Bien. Esta es la serie de Ciudades Utópicas. Mi primera serie se llamó Esculturas Peligrosas y representa la creación, los hombres, las ciudades utópicas, las plantas, el bosque urbano y el bestiario, los animales. Es una protesta a las formaciones del país. Este está a Lucía Gómez, está en la 4 grados norte, en el metro Vallas. Este está un castillo de Wittenberg en Holanda. Estas son las que me estuvieron la sexta de la serie de Tierra. Así quedaron. Afortunadamente hay una variación del toro que inauguró el museo Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Y esta es de una serie diferentes que se llama Abstracciones Neurológicas. Y esta se hizo para los rotarios y está también en San Lucas. Esta es la primera de esta serie, la hice del Centro Cultural Carranza en México. Si ustedes, la prueba de ustedes que hacen una composición de noche en un cuadro, es que lo voltean y lo voltean y lo voltean, el cuadro se sostiene. Pero en escultura es más difícil hacerlo. Esta es la misma escultura volteada 4 veces y se convierte en una diferente escultura. Eso solo se puede hacer con una composición sólida. Y hace 2 años en la lección inaugural de la ENAP y una conferencia de eso. Y cuando quieran la repetimos, cómo hacer una buena composición. Seminario, un par de horas. Esta se llama Jugando con el Tiempo, tiene un mensaje muy bonito. Está en los niños, está en lugares, Dinamia se llama. Y esta fue la primera de esta serie. El Cerro Santo Domingo representa la creatividad y se dio muchos años como premios Jade, Bugap, a los creativos de publicidad en pequeño. Representa una gestación de unidad de cerebro y se titula Síntesis neurológica de la abstracción y mostrando el conflicto conceptual entre percepción y representación. Entonces ustedes pueden ver cómo el arte abstracto, a pesar de ser abstracto, puede representar perfectamente conceptos e ideas. Empezando, cómo puede representar ideas y conceptos que hemos estado viendo con arte abstracto. Entonces hay quien dice que el arte abstracto no dice nada, ¿no? Puede hablar de amor y odio, arte abstracto, puede hablar de tus pensamientos, tus ideas, tus deseos, cómo te ves. Y aquí está la cronología, cuándo, cómo y dónde. Entonces con eso terminamos la introducción.
artistas que obvian esta segunda parte y solo dicen, bueno, yo hago la obra y la dejo ahí. Entonces la obra corre peligro de convertirse en decoración. Para mí la expresión es la parte más importante de la obra y por eso mis obras son portadoras de mensajes positivos, son mensajeras. Cada obra va acompañada de un escrito donde envío mensajes positivos al público. En ninguna. Yo soy autodidacta. Yo empecé, bueno, a mí siempre me llamó la atención el arte. Yo dibujaba de chiquito, hacía caricaturas. A mi mujer la enamoré con dibujitos y hacía caricaturas de mis profesores y unos me castigaban y otros me pedían copia para llevar a su casa. Y siempre tuve la inquietud y desde que nos casamos con Regina coleccionábamos lo que podíamos de arte y todo. Pero bueno, la vida muy ocupada, me llevó por el lado de los automóviles y no fue hasta cuando Monteforte Toledo, mi tío abuelo, regresa el exilio en el año 86, en época del presidente Cerezo, y se vuelve como el centro de atención de todos los intelectuales, no solo artistas visuales, sino músicos, literatos, todo. Y yo tengo el honor de conocer a todos ellos y ser amigo de todos ellos. Yo era un joven con amigos viejos, siempre yo tuve amigos viejos. Y entonces así conocí pues a Efraín Recinos, Luis Díaz, Abul Larach, Manolo Gallardo, Cabrera, César Izquierdo, el maestro Sarmiento, por supuesto, y muchísimos otros, una lista muy larga. Veníamos los jueves a almorzar, no todo ese grupo, pero un grupo más selecto y otros que iban y venían. Normalmente veníamos a la mezquita, aquí en Callejón de Concordia, o al Portalito, o al Mercado Central, puesto 24 de la Toita. Entonces yo pasaba por Efra al Teatro Nacional y daba el santo y seña en la garita de vivo, le vamos, vivo, lo traemos, y ya lo regresábamos en la tarde. Y eso duró más de 20 años. Tuve ese privilegio y entonces yo en las conversaciones me sentía como un poco pato, ¿verdad? Neófito. Entonces empecé a estudiar arte por mi cuenta para poder conversar con ellos, porque muchas veces iba por ahí la conversación. Empecé a ir a museos, empecé a leer enciclopedias de arte, tomar unos cursos básicos de pintura y pintaba de fin de semana. Y entonces de esa forma pues adquirí el conocimiento necesario hasta que algún día pues tomé la decisión de hacer escultura. Y digo tomé la decisión porque cualquiera de ustedes lo puede hacer. Todos tenemos esos dones adentro que podemos desarrollar y aún un pequeño don uno lo puede desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué hay escuelas de liderazgo? Porque se puede desarrollar un pequeño don de liderazgo. Si no, no habría escuelas de liderazgo. Entonces, y ese que estudió puede funcionar mejor que un líder nato, porque lleva técnicas, lleva estudio, qué sé yo. Es igual con el arte, cualquiera puede hacerlo, solo que se dedique, pero tiene que aplicarse, ¿okay? Tiene que ir a ver mucho arte porque al final la creatividad es la recomposición de las cosas que hay. La hoja en cero no existe, solo Dios. Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, cuando uno enfrenta el impulso creativo, es el impulso reproductorio y combinatorio. El reproductorio es copy-paste, me voy a robar algo, fusilar y que no me agarren. Me lo voy a fusilar en Timbuktu y que no me agarren en Guatemala. Y el reproductorio es combinar lo que ya hay en diferentes cosas, diferentes dimensiones, diferentes usos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Picasso? Las máscaras africanas las transportó de cultura y las modificó. Ese fue el éxito. Modigliani también. Ese es un ejemplo de cambiar de cultura, de tamaño o combinar las cosas de diferente forma. Esa es la creatividad. Entonces fui estudiando y mi mensaje a los estudiantes cada vez que les digo que soy autodidacta, que no estudié, hacen una sonrisa. Pero no, sí estudié. Sí estudié. Ser autodidacta significa que uno mismo va a estudiar.
solo que la guía pues es uno mismo, no la guía de los maestros. Bien, como persona, Efraín Recinos, definitivamente una gran persona, con un gran corazón, con una gran humildad dentro de lo grande, porque los más grandes son los que se hacen más humildes. La cordialidad que tenía, regalaba su tiempo, que es lo más precioso que podemos dar. Entraban alumnos allá a su estudio y dejaba lo que estaba haciendo, los atendía, les iba a dar un tour al teatro. Y en realidad su calidad humana fue un gran ejemplo para mí todo el tiempo. Y por supuesto su genialidad en su diseño, esa libertad, esa genialidad que tenía. Yo decía que Efraín Recinos era el Gaudí del futuro, así lo definía yo. Hice algunos escritos sobre él. Y bueno, internacionalmente, pues como ven, me gusta la escultura pública y me gusta el arte abstracto también. Y mis referentes obviamente son Kandinsky, que es padre, se considera el padre del arte abstracto, y las primeras vanguardias rusas que sucedieron entre finales del siglo XIX y principios del XX, y tuvieron una época más de, fueron como la transición de la época de los zares rusos allá a la revolución. Entonces estas vanguardias rusas nacen en ese periodo y pasan por una época muy dura cuando la revolución cambia de giro, y estamos hablando que Lenin, que estos artistas se expresaron su libertad al ver la revolución, decía, bueno, vamos a expresar arte libre. Hicieron cosas grandiosas, cosas que no se habían visto, muy novedosas en Europa, para ir en sintonía con la revolución. Pero cuando entra Stalin en el segundo periodo, él quiere hacer arte a su manera y hace el realismo social, y eran obreros musculosos y era arte obligado, y mandó a quemar un montón de obras de estos primeros artistas y los persiguió, y las salvaron curadores de los museos escondiéndolas, y lamentablemente eso último se copió en México, se copió, ¿verdad? Y digo yo por el tema de ser un arte impuesto nada más. Y al final pues estos artistas en su expresión por la libertad pues tuvieron problemas, ¿verdad?, dentro del mismo proceso, pero fueron ejemplo y fueron muy ingeniosos, y para mí son una gran inspiración. También dentro de ellos podría decir que no es ruso, pero que siguió este mismo movimiento, Paul Klee. A mí también me gusta mucho tres cosas: el arte abstracto, el constructivismo, que también nace de estas vanguardias rusas, y el arte infantil, inspirado en arte infantil. El constructivismo, pues nace esta corriente, deriva usando arte abstracto, usando cubismo, nace el constructivismo. El mayor exponente fue Tatlin, allá en Rusia, este fue de la segunda oleada. Y el más genial que conocemos es Carlos Mérida, que supo fusionar el arte occidental con el arte mesoamericano, en este caso maya, incorporando arte abstracto y cubismo en sus construcciones. Él empieza a ser constructivista en los años 50, cuando hace el centro cívico. Entonces, todas mis esculturas son construcciones, ¿okay?, constructivistas. Hay una influencia. Y por último, me han siempre impresionado mucho los artistas que se hicieron famosos pintando como niños. Y ahí está Paul Klee a la cabeza, Miró, Chagall, Dubuffet. Y pues estoy seguro que estudiar a estos artistas fue influencia decisiva para sacar mi última serie, que se llama Pepoglifos, que he estado desarrollando en muchísimas formas y ha tenido muchas ramificaciones, y me he divertido mucho haciendo. Claro, estamos en una época difícil para el arte, porque bueno, viene el arte, pues el arte, hay quienes, el clasicismo era representar la realidad, la perfección como se mira. Cuando empieza el Renacimiento,
el artista se empieza a poner de su salsa. Por eso Miguel Ángel no es que no supiera hacer a David y que le hizo las manos muy largas, es porque quiso hacerlo así. La Piedad que todos conocemos, aquella que fue golpeada un dedo y se volvió famosa, esa es clásica, perfecta, pero él hizo otra Piedad que se llama la Piedad Rondini, que fue inconclusa, un Cristo inusualmente largo y la Virgen lo está sosteniendo y en cualquier momento se le cae la fugacidad del momento, la inestabilidad. Entonces él empezó a expresarse afuera de la realidad y ahí nace el concepto manierismo, a la manera de Miguel Ángel. Hay otras definiciones de manierismo, no me voy a poner a discutir, pero una de ellas es esa, porque se expresó. Y hay historiadores que dicen, bueno, el arte ahí empezó, porque el ser humano dejó de copiar y se empezó a expresar. Así siguen las corrientes, vienen todos los sismos que son pura expresión, artistas que deforman la realidad a su modo, con su salsa. Luego viene el arte abstracto, donde ya la pintura vale por sí misma. Y finalmente se llega al cuadro negro de Malevich, donde mucha gente se desconecta totalmente. Ya con el arte abstracto muchas personas se desconectaban, pero con el cuadro negro ya no hallaron a dónde ir. Y así es como nace el arte conceptual en los 70, 80. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Hacemos arte conceptual. Pero en realidad el concepto siempre ha existido. Hace un rato decía que la obra de arte es lo que uno ve y lo que uno quiere expresar. La representación, la obra que hizo físicamente el artista y su expresión. Y en mi opinión, la expresión es más importante que lo que uno ve, porque ese es el mensaje del artista, donde se van a ver la fuerza de sus ideas, el carácter de sus sentimientos. Entonces, yo estoy de acuerdo que el concepto debe ir por delante, pero han llegado al extremo de decir, vamos a hacer solo concepto y desterrar esto, la parte estética, la representación física de la obra. Y está bien que lo hagan, pero esa es otra categoría. Pero no que digan, ahora somos los artistas y ustedes no, los que están ustedes aquí aprendiendo a dibujar, esculpir, escribir, y descalificarlo y decir, ahora nosotros somos los artistas. Con eso no estoy de acuerdo. Entonces, mis esculturas son portadoras de un manifiesto que se alza en contra de esto y en contra de los excesos del arte contemporáneo, de un grupo de artistas muy grande que está yendo por este camino y que encima, para llamar la atención, pues en lugar de ser creativos y trabajar duro, pues hacen arte de shock. Es más fácil presentar sangre, vísceras o pornografía y llamar la atención que usando el intelecto y la creatividad. Entonces mis esculturas y el manifiesto que acompaña mis esculturas, que lancé por primera vez al mundo en el Museo José Luis Cuevas en septiembre de 2011, es una protesta contra los excesos del arte contemporáneo y propone la vuelta del arte a la ética y estética. Esto después de 50 años, que no pasa nada nuevo en el arte, nada nuevo, ni en la filosofía, ni en la música, ni en la danza. O sea, que la cultura ha estado estancada. Entonces, dispuse a hacer algo nuevo a través del análisis de arte-espacio. Como hablamos hace un rato, la mayoría de escultura que se hizo es escultura, como definía Aristóteles, de dos espacios. Si yo fuera la escultura, es el espacio que contiene la escultura y el espacio exterior. Chillida, un escultor famoso español, que yo he tenido muchas referencias con él, le llaman el desocupador de espacio, porque conscientemente hacía obras así como forma de garfio, conscientemente desocupó el espacio interior de la escultura y llegó al tercer espacio. Llega este filósofo Heidegger, alemán, ve su obra y hace un análisis de arte-espacio y explica cómo Chillida llegó al tercer espacio de la escultura, el de adentro. Pero todos los elementos de la obra de Chillida eran pesados, las obras de 10 toneladas. Yo decidí ir al cuarto espacio de la escultura, un análisis también de arte-espacio, usando solo líneas y planos, la mínima masa para representar la forma, que es lo que estamos viendo aquí. Estas obras parecen sólidas de enfrente, pero acá podemos ver cómo pasó la mano, podemos ver cómo se trabaja el espacio. Entonces
todas mis series van en ese sentido, es un análisis para diferenciarse en el manejo de arte y espacio. Y culminan con la escultura holográfica que hice aquí en el Centro Histórico de hace algunos años, de Ángel Particular de Efraín Recinos, que fue una escultura de luz que se formó en el aire, ¿okay? Y estuvo acompañada en un acto efímero de 7 segundos por una orquesta sinfónica que llegó solo para ese momento a tocar Así habló Zaratustra mientras la obra se formaba en el aire. Fue la primera escultura holográfica gigante conocida. Y al usar la luz, que la naturaleza de la luz es la onda y el fotón, que es la partícula de la luz, y es un poema porque tiene masa variable 0, pues llegué al quinto y último espacio de la escultura en un análisis consciente, a la masa 0. De más allá solo masa negativa hay. Y así es como traté de poner elementos en mi pintura que la hicieran diferente, una escultura, perdón, que la hicieran diferente en una época donde no han estado sucediendo cosas nuevas. Bien, yo creo que nos adelantamos un poco y ese lo acabo de explicar, la vuelta al arte ético y estético. ¿Okay? Así que la pregunta la hicimos 2 en 1 y ha sido respondida. Pepo Toledo, Pepo Toledo, Pepo Toledo, Toledo, Pepo, Pepo.